Y ahora, ¿esto para qué? No solamente es una medida que nos permite evaluar la caracterización de la forma de la cabeza, sino que ya es algo que automáticamente el ecógrafo suele hacer y normalmente ya nos están dando un índice, probablemente no le estamos prestando atención, pero sí nos puede dar información. Entonces, normalmente el diámetro biparietal tiene suele ser menor al diámetro occipitofrontal con una relación de 7:10, es decir, que el diámetro biparietal suele ser del 70 al 85% con respecto a la medida del diámetro occipitofrontal. Si es que esa relación es menor, es decir, si el DBP es mucho más pequeño con respecto a este otro diámetro, se considera que la cabeza es muy alargada y se habla de una dolicocefalia. En el caso contrario, cuando el DBP se acerca mucho en medida al diámetro F, es decir, la cabeza es mucho más redonda, entonces se habla de una brachicefalia. ¿Y por qué tenerlo en cuenta? ¿O por qué utilizar esa medida que ya el ecógrafo muchas veces nos está dando y no lo estamos notando? Es porque hay ciertas patologías que van a tener justamente esas formas características. Por ejemplo, en los casos de espina bífida, además de encontrar el signo de limón con respecto a la forma del cráneo, también pueden verse cráneos mucho más alargados. Asimismo, también la craneosinostosis de la cisura sagital también va a dar consigo que hay ciertas circunstancias que son básicamente el oligohidramnios, un feto podálico, que pueden producir una dolicocefalia sin significancia clínica, pero también hay otras condiciones propiamente fetales que pueden estar dando justamente características de una dolicocefalia en la cabeza, como las patologías que ya acabo de mencionar. Por el otro lado, se sabe de que la incidencia de braquicefalia es más común en bebés con trisomía 21 o si es que hay una craneosinostosis de las fisuras coronarias. Entonces, de vuelta, ¿no? A tener en cuenta este tipo de características en la cabeza. Siguiendo con la circunferencia cefálica, la circunferencia cefálica va a ser medida en el mismo plano en el que medimos el diámetro biparietal, con los mismos puntos de referencia. Ahora lo que vamos a hacer es, colocar el elipse justo por fuera de los bordes del cráneo, o también podemos medir la cabeza midiendo los dos diámetros antes mencionados. Si es que estos se les suma y se les multiplica por un factor de 1.62, ya vamos a tener una estimación de la circunferencia cefálica. Con respecto a la circunferencia cefálica, si la medida se considera extremadamente pequeña, rangos de microcefalia, cuando la circunferencia va por detrás de -3 desviaciones estándar, es decir, una cabeza solamente en un percentil 5, no va a ser considerada patológica. Y eso también es muy importante a tener en cuenta, porque el diagnóstico de microcefalia tiene implicancias clínicas y hay circunstancias, por ejemplo, un tema de tamaño constitucional de la cabeza por un tema familiar, que puede traer cabezas que pueden estar cerca de los percentiles más bajos, pero sin una representación patológica al respecto. Entonces es importante que antes de ponerle el diagnóstico, la etiqueta de microcefalia a un feto en un embarazo, tener en cuenta de que esa cabeza va a ser particularmente pequeña. Tenemos que evaluar la anatomía de la cabeza, del cerebro, para poder ver si hay alguna malformación que tal vez esté explicando esto, y estar seguros de no estar sobre el caso de simplemente un bebé con una cabeza pequeña por tema constitucional. Con respecto a la macrocrania, se considera cuando la cabeza está por encima de 2 desviaciones estándar por encima de la media, y de igual manera es un diagnóstico que debe también ser tomado básicamente después de una correcta evaluación, para ver si es que no hay una patología que esté justificando este hallazgo y que no sea solamente algo constitucional.
Con respecto a la circunferencia del abdomen, los puntos de reparo que tenemos que tener en cuenta son los siguientes. Uno, tiene que ser un corte transversal del abdomen. Entonces vamos a saber de que estamos en el plano correcto cuando visualicemos la vena umbilical justo. Vamos a ver la cámara. Se observa solamente una costilla, lo que nos permite saber de que no estamos en un corte oblicuo, y va a ver toda la piel, todo el contorno de la piel. La imagen ideal debe ser una imagen circular, la columna posicionada idealmente a las 9 o a las 3 si consideramos el abdomen como un reloj. Y de vuelta es importante ver toda la piel porque justamente debemos de medir la circunferencia por encima de esa superficie, ¿no? debemos de medir hasta la costilla, sino debemos de medir por la piel. Ahora, es muy importante en los temas de la optimización, no solamente cuando nosotros vayamos a medir, sino especialmente ahora en la cual los ecógrafos buscan facilitarnos las medidas. Entonces hay ecógrafos que simplemente nos permiten, una vez presionada la tecla de circunferencia abdominal, aparece el elipse y ya te está midiendo la circunferencia abdominal de manera automática. Pero si es que no le estamos proporcionando al software una imagen de calidad, entonces la medida que nos esté proporcionando va a tener un rango de error muchísimo mayor. Entonces, a pesar de que ahora hay estas formas de automatización de las medidas, no podemos dejar atrás lo básico y lo que debe ser elemental, que es justamente el tener en cuenta siempre nuestros puntos de referencia para poder tener las imágenes más óptimas y por ende que podamos tener las mejores medidas. Después, otra de las maneras por las cuales se puede medir una circunferencia abdominal es a través de medidas de dos diámetros que van a ser justamente perpendiculares uno del otro. El diámetro abdominal antero-posterior, ¿no? Vamos a ir básicamente del esternón hacia la columna, y un diámetro abdominal transverso, ¿no? Entonces, si es que eso se le suma y se le multiplica por un factor de 1.57, también vamos a poder tener una estimación de la circunferencia abdominal. Cuando decimos que la circunferencia abdominal está por fuera de sus rangos de la normalidad, se considera muy pequeña cuando está por debajo del percentil 10. Y esto puede darse en casos como un bebé con restricción de crecimiento, ¿no? Insuficiencia placentaria. Las primeras partes de la biometría que van a ser comprometidas es la circunferencia abdominal. ¿Por qué? En una insuficiencia placentaria, básicamente porque una de las cosas que va a faltar no solamente va a ser el oxígeno, sino también los nutrientes y la glucosa. Entonces, como hay menor glucosa, entonces va a haber menor producción de glucógeno. El glucógeno normalmente es almacenado a nivel hepático, entonces el tamaño del hígado va a ser más pequeño. Entonces, por eso que se impacta de manera tan rápida. Además de esto, recordemos que también con hipoxia crónica va a haber una redistribución del flujo y extremidades, grasa, van a disminuir la cantidad de oxígeno y flujo de sangre que reciben, porque la sangre va a pasar a los órganos blancos, cerebro, suprarrenales y circulación capilar, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Podemos tener un bebé que tal vez esté en el percentil 15, que en teoría es considerado normal, pero si tiene una circunferencia abdominal muy pequeña por debajo del percentil 10, ya podemos estar haciendo el diagnóstico de RCI.
Otra de las patologías que puede dar un abdomen más pequeño van a ser básicamente aquellas patologías en las cuales los componentes, los órganos del abdomen se van a ver comprometidos o extraídos, ¿no? Entonces, casos como una atresia esofágica, en el cual básicamente no va a haber una cámara gástrica de buen tamaño en un porcentaje de los casos. La hernia diafragmática, en el cual los órganos intraabdominales van a pasar a cavidad torácica, o en onfalocele o gastroquisis, en los cuales los órganos intraabdominales pasan a cavidad amniótica, ¿no? Entonces, esto por temas mecánicos va a hacer que tengamos un abdomen pequeño. Con respecto a qué condiciones pueden dar una circunferencia abdominal grande, se considera el abdomen grande cuando está por encima del percentil 97, y tenemos que evaluar que este bebé sea un grande para gestacional, sí, pero también hay otras cosas que pueden dar un abdomen grande, tipo ascitis, hidrocetal, la obstrucción intestinal. Entonces tenemos que ver justamente las características de esas fasas intestinales. Tenemos que hacer un barrido de todo el abdomen para ver que no haya ningún efecto de masa, tipo un quiste o un tumor que pueda estar haciendo que el abdomen sea mucho más grande de lo que rutinariamente se ve. Y siguiendo con respecto a la longitud del fémur, que esta es justamente una de las biometrías que más fácilmente puede tener más errores en su toma. ¿Y esto por qué? Lo que se debe medir es la diáfisis del fémur, pero es muy fácilmente estas zonas, que son las epifisiarias, incluidas en su medida. Bueno, alguien puede decir, pero en esta imagen es muy obvio que son dos estructuras que en la vida fetal están separadas. En esta imagen sí, pero en ciertos momentos, porque recordemos que la ecografía es algo dinámico, que este punto de osificación puede básicamente sobrelaparse con el borde de la diáfisis del fémur, y a veces también pueden haber artefactos que básicamente hacen que en su visualización parezcan solamente una estructura. Entonces es muy importante que cuando hagamos una visualización de la diáfisis del fémur mantengamos cosas como un ángulo que sea por debajo de 45 grados con respecto al fémur y el traductor, bajar nuestra ganancia y también de mantener un rango dinámico alto para que haya un buen contraste y podamos notar justamente estas separaciones. Porque también si es que nosotros le damos a la máquina, al software, una imagen en la cual estas dos estructuras parecen una, entonces nos lo va a medir como uno. Entonces es muy importante tener en cuenta de que la longitud del fémur es una de las imágenes que es de las biometrías, mejor dicho, que es la que tiene más chance de poder tener un error si es que no somos acuciosos en eso, ¿no? Entonces ya sabemos que esos artefactos son muy comunes y es muy importante poder visualizar las epífisis para estar seguros que no estamos incluyéndolas en nuestra medición. ¿Cuándo vamos a considerar un fémur muy pequeño? Bueno, va a ser cuando está por debajo del percentil 5. Cuando está por debajo del percentil 5, entonces vamos a decir, bueno, el fémur es básicamente está pequeño, puede ser un marcador de cromosomopatía. También se ha visto que hay una asociación con bajo peso al nacer cuando los bebés tienen esta parte biométrica más pequeña, pero también debemos de tener en cuenta que puede ser también constitucional. ¿Cuándo no va a ser constitucional? Cuando el fémur es tan pequeño que ya está por debajo de 3 desviaciones estándar. En este caso ya no solamente lo tenemos que considerar como un marcador, sino también un factor diagnóstico o uno de los criterios diagnósticos de una probable displasia esquelética. Entonces aquí es muy importante no solamente ver el tamaño, sino también ver las características no solamente el fémur, sino el resto de huesos largos. Entonces tenemos que estudiarlos, ver si es que hay algún signo, una solución de continuidad que nos estaría hablando de una fractura, ver justamente si es que tiene una curvatura anómala,
o hipomineralización. ¿Y esto a qué se refiere? Por ejemplo, en el caso del cráneo, que no sea tan ecogénico como normalmente debe ser, que no produzca esa sombra que normalmente no permite visualizar la mitad del hemisferio que está más cercana al traductor. Así que se ve demasiado bien el cerebro, especialmente esa mitad. Hay que estar pensando que de repente el cráneo está hipomineralizado, especialmente en una circunstancia en la cual los huesos largos están quedando más cortos. Y sabemos de que esto lo tenemos que complementar. ¿Cómo lo vamos a complementar? Con más medidas. Vamos a medir la longitud del pie para poder hacer justamente una comparación entre la medida del fémur y el pie. Es que el fémur es mucho más pequeño con relación a la huella, entonces eso es nuestro criterio de displasia esquelética, o sea, es decir, un índice por debajo de 0.85. También otra de las medidas que es extremadamente importante tomar es la medida de la circunferencia torácica. ¿Y esto por qué? Porque si la circunferencia torácica es mucho más pequeño que el abdomen, entonces esto no solamente nos está hablando de displasia esquelética, sino de una displasia esquelética letal. Ahora, ¿por qué el tórax queda pequeño en una displasia esquelética? Recuerden de la caja torácica, las costillas van a quedar muy muy pequeñas, y esto lo que va a hacer es de que el crecimiento del tórax, del pecho, va a ser restringido, y lo que va a traer en consecuencia es de que no va a haber un área para que los pulmones puedan crecer. Si los pulmones no crecen, entonces al momento de nacer el bebé va a fallecer básicamente por un tema de insuficiencia respiratoria. En el caso del índice de circunferencia de fémur y circunferencia de abdomen, cuando también el fémur es extremadamente pequeño con respecto al abdomen, de menos de 0.1, es decir, de menos del 20%, también nos está hablando de un índice de letalidad. Entonces son medidas adicionales que debemos de tomar cuando estamos frente a un hueso largo muy pequeño. Asimismo, también es importante no solamente ver un fémur, sino cuando ya estamos de frente, de vuelta, algo que ya es patológico, tenemos que ampliar nuestra visualización a todos los huesos largos, ¿no? Con respecto a la utilidad de la biometría en el cálculo del peso, entonces, básicamente lo que va a pasar es de que las 4 biometrías pueden ser utilizadas para la estimación del peso. Ahora, si la edad gestacional se determinó en una exploración temprana, lo que vamos a tener que hacer es tener los puntos, como los valores de referencia normales para cada una de las edades gestacionales, y vamos a expresar el peso en percentiles, ¿no? Ahora, con respecto a qué fórmula utilizar para el cálculo del ponderado fetal, la más extendida actualmente es Haglöf 4, en el cual incluye, como lo había mencionado, las 4 biometrías, y eso nos permite hacer un cálculo, permite al software hacer un cálculo del peso, y es totalmente válido. LISOC actualmente considera el Haglöf 4 válido, recomienda Haglöf 3, que básicamente es el ponderado fetal estimado con la circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud de fémur, y el DBP es dejado de lado. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué lo recomienda LISOC en su última actualización? Esto básicamente porque el DBP es una medida que puede ser variable, especialmente en circunstancias como un bebé podálico, en el cual hemos visto que el DBP puede ser más corto, o en un bebé que ya está muy encajado. Entonces esto también se puede angostar de forma artificial, por así decirlo, o transitoria, y no refleja en verdad el peso estimado del bebé. Entonces es por eso que es una biometría que puede ser dejada de lado para la estimación del peso, ¿no? Ahora, lo que sí se ha visto es de que pasar de una fórmula a la otra hace que los cambios en la estimación en verdad son mínimos. Entonces no hay un gran crimen si es que se ha mantenido utilizando en sus lugares de trabajo Haglöf 4, ¿no? Pero también para que sepan cuál es la tendencia con respecto a cómo se va a ir progresando el uso de probablemente Haglöf 3. Y de vuelta hay que tener en cuenta que la precisión de la estimación del ponderado fetal va a ser directamente afectada si las imágenes son subóptimas.
si es que no seguimos estos puntos de reparo. Es decir, medir cabeza no es medir algo que solamente sea el cráneo. Por favor, no hagan eso, porque no solamente no les va a permitir hacer una correcta estimación del peso, sino que también van a perder la oportunidad de diagnosticar múltiples malformaciones. Por ejemplo, si yo no veo el cabo, no solamente lo debo considerar porque es mi punto de reparo para medir la cabeza, sino que también tengo que pensar en malformaciones, ¿no? Una agenesia del cuerpo calloso, una displasia septo-óptica. Entonces, aprovechemos ese momento de revisar la biometría para poder también diagnosticar. Hay también ciertas circunstancias que van a escapar de nuestro control, que también van a afectar la precisión de la estimación del peso. Es decir, va a haber mayor rango de error en ciertas circunstancias, como bebés grandes para la edad gestacional, especialmente aquellos que van sobre los 4 kilos, bebitos con RCU o RPM, porque en RPM va a haber oligohidramnios y la visualización va a ser subóptima. Cuando tenemos un peso por debajo del percentil 10, sabemos que es un criterio diagnóstico para RCU, pero también debemos de siempre confirmar la edad gestacional. Una de las cosas que se ve muy comúnmente en la práctica es preguntarle a la paciente cuál es la fecha de la última regla. La paciente lanza una fecha y cuando tú le vuelves a preguntar es el primero, es el último día de la regla y a ti es el último. Entonces ser acuciosos con ese tipo de detalles, siempre corroborarlo con una ecografía precoz para estar seguros de que esa FUR en verdad debe ser utilizada para el cálculo de la edad gestacional. Lo otro, de vuelta, estudio morfológico detallado para poder descartar que hay alguna malformación que justamente esté asociado a este RCU, y especialmente cuando lo vemos precozmente antes de las 24 semanas tenemos que buscar alguna causa, no solamente tipo placentaria, sino también infecciones TORCH o alguna cromosomopatía o síndrome genético. Con respecto a bebé grande, se va a considerar cuando está por encima del percentil 97, también hay algunas guías que lo consideran cuando ya está por encima del percentil 90. De vuelta, confirmar la edad gestacional. También descartar diabetes gestacional, que es una de las causas más comunes de un bebé grande. Pero también es importante, y es algo que no se le da la importancia a veces debida, hacer un estudio morfológico también adecuado en bebés grandes para la edad gestacional, porque esta es una lista de todos los síndromes genéticos asociados a bebés grandes. Cuando pensamos en bebés pequeños, sí, pensamos en síndromes genéticos, y muchas veces no pensamos en síndromes genéticos cuando vemos un macrosómico. Y la verdad es de que hay muchas condiciones que pueden hacer que un bebé crezca de forma rápida. Entonces, si por ejemplo vemos un bebé que es grande, tiene una hernia diafragmática, entonces hay que pensar en un palisterquilia. Si es que hay un bebé que es muy grande, tiene macroglosia, lo cual hace de que también se venga con polihidramnios, por eso un onfalocele, que pensar en Bedwick-Widerman. Entonces hay que evaluar a los bebés grandes de forma tan acuciosa como evaluaríamos un bebé pequeño, porque también puede haber un síndrome genético detrás de esto. El uso de la biometría con respecto a la edad gestacional. De vuelta, solo se debe utilizar la biometría para calcular la edad gestacional si no tenemos una FUR confiable o una ecografía anteriormente hecha, una precoz, o si es que no hay detalles de FIB. ¿Por qué? Porque la forma más fidedigna son justamente este tipo de cálculos, con una longitud corononalga, o si es que la paciente ya es FIB. Entonces no necesitamos estimar cuándo empezó la gestación, sabemos exactamente cuándo empezó, entonces hay que tener estos parámetros en cuenta. Obviamente, si ya tenemos una paciente que no empezó sus controles prenatales a tiempo, ya tenemos una longitud corononalga más de 84 milímetros, entonces ¿qué hacemos? Entonces lo que vamos a hacer es básicamente utilizar la circunferencia cefálica. Vamos a utilizar la circunferencia cefálica para calcular la edad gestacional, no la biometría combinada. ¿Y esto por qué? Porque, de vuelta, la circunferencia del abdomen es fácilmente afectada por un bebé con RCU, o un bebé de una madre diabética va a tener un abdomen extremadamente grande. Entonces podemos tener una situación en la cual el bebé tiene una cabeza de 32 semanas y un abdomen de 28. No es que tenga 30, no es que tenga un promedio, sino lo que tiene es probablemente un bebé de 32 o 31 semanas
pero que está haciendo RSU. Entonces es por eso que la circunferencia cefálica se considera la mejor biometría para poder hacer el cálculo de la edad gestacional a falta de la ecografía del primer trimestre o una subconfiable. Entonces espero de que toda esta información les haya servido útil para poder recordar la importancia de la biometría y saber de que no solamente es para calcular el peso, sino para mucho más, y también tener en cuenta de que aún que contamos actualmente con temas de automatización de medidas, si es que no contamos con unas imágenes óptimas, igual las medidas que obtenga la máquina van a ser incorrectas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Ballena, por su brillante exposición. Muy interesante el tema presentado el día de hoy. Vamos a estar atentos a las preguntas del auditorio. Y de repente, doctora, una pregunta que surge a raíz de lo conversado es ¿qué tablas se está utilizando para evaluar desviación estándar en la valoración de la circunferencia cefálica en el caso que se quiera valorar la posibilidad de microcefalia o macrocráneo? Sí, entonces, por ejemplo, la Fetal Medicine Foundation tiene sus tablas de acceso gratis, entonces podemos justamente utilizar esas. Ahora, ¿cómo las obtenemos? Entonces, entramos a la página de la fundación y dentro de las herramientas gratuitas que proporciona es assessment y manejo del crecimiento fetal. Cuando uno pone ese link, entonces va a abrir una página en la cual permite poner la edad gestacional y la biometría que estamos tomando. Y ahí nos da no solamente los percentiles para la biometría, sino también la desviación estándar. Entonces podemos utilizarlo de forma fácil, ¿no? Y no solamente también nos permite hacer eso con el tema de biometría, sino también con el tema del Doppler, pero para temas de la exposición, entonces ya sabemos que tenemos las tablas de la Fetal Medicine Foundation a disposición para cuando tengamos esa duda, ¿no? Gracias, doctora. Otra pregunta, bueno, son dos preguntas en una en realidad. La primera parte es la siguiente. En la práctica, ¿usted cuál utiliza? ¿El FADLOG 3 o FADLOG 4? ¿Y cómo hace el informe del crecimiento fetal al presentarnos la conclusión de sus ecografías? Muy bien, entonces actualmente en el instituto aún se siguen utilizando las fórmulas de FADLOG 4. También por eso justo mi comentario de no, por ejemplo, no piensen de que están haciendo algo incorrecto si es que están utilizando el FADLOG 4 y la eso dice todavía, o sea, es algo totalmente válido, así como también consideran válida la medida del DBP de borde externo a borde interno, pero de todas maneras van sugiriendo con el tiempo ir haciendo la transición. Esto obviamente significa resetear los ecógrafos para que el ecógrafo te calcule justamente de forma automática con el FADLOG 3, ¿no? En el caso de la medida del DBP, particularmente yo sí lo hago de borde externo a borde externo, ¿no? Y otra pregunta, doctora, es la siguiente. Para calcular lo que es luego de realizar una correcta biometría, como usted ya nos ha explicado, en el momento de calcular el percentil de crecimiento fetal, ¿cuál sería, digamos, recomendado para calcular este percentil de crecimiento? O sea, decir solamente usar la tabla que me da en la máquina, usar la tabla de una organización como la Fundación Medicina Fetal o Barcelona, de repente de la OMS. ¿Qué comentario nos puede hacer respecto cuando uno quiere evaluar el percentil de crecimiento fetal luego de realizar la biometría? Claro, por ejemplo, particularmente en el caso del Instituto Materno Perinatal, lo que se ha llevado a un consenso es utilizar las tablas de percentiles de crecimiento de Hadlock. Entonces,
Básicamente, el percentil de crecimiento ya proporcionado por la máquina es el que nosotros reportamos en nuestros informes, ¿no? Entonces, normalmente un informe lo reportamos como una gestación única activa de 30 semanas por ecografía del primer trimestre o por fecha de última regla confiable. Por debajo, como otro ítem de conclusión, crecimiento fetal en percentil 20, 30, por debajo del 10, tal vez ya un RCIO. Entonces, normalmente estamos presentando así las conclusiones en los reportes, ¿no? Y estamos presentándolo con estamos utilizando las tablas de percentiles de Hackett. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que el estudio Intergrowth nos ha permitido también ver es de que el crecimiento en la vida fetal en verdad no es tan variable entre poblaciones, ¿no? Porque también una de las cosas que se sugería, bueno, hay que hacer tablas específicamente para la población del país. Entonces, lo que este estudio también ha permitido ver de que no hay tantas diferencias en el crecimiento fetal si es que estamos hablando solamente de temas étnicos, pero lo que sí puede impactar es de que si hay un país en el cual haya un mayor nivel de desnutrición, entonces van a haber más bebés pequeños. Entonces, lo que a veces utilizar tablas poblacionales puede hacer es una normalización de lo patológico. Entonces también hay que tener eso en cuenta con respecto a elegir cuáles van a ser las tablas que vamos a utilizar para el tema de percentiles, ¿no? Excelente, muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos, estoy viendo que el doctor Walter Castillo ha levantado la mano. ¿Una pregunta, doctor Castillo? Sí, justamente pues hay que uniformizar la tabla de referencia a usar para el crecimiento fetal. Por lo menos en la institución ya lo hemos uniformizado. Han ocurrido excepcionalmente evaluaciones que con un mismo peso han sido asignados un percentil diferente. ¿Por qué? Porque el evaluador calculó el percentil de peso usando, por ejemplo, el calculador de Barcelona, que usa la tabla de Gardozzi, no la de Hadlock. O otras veces ingresan el calculador de peso de Fetal Medicine Foundation y usan ellos otro calculador, otro percentil de peso. Tienen una tabla propia que han obtenido con sus datos propios que tiene una diferencia con la tabla de Hadlock. Entonces, creo que hasta el momento la tabla de Hadlock en peso no ha sido desplazada por ninguna de las que están saliendo sugeridas, como la de Kieserov del 2017 que ha sugerido la OMS, ni tampoco por la de Barcelona, ni tampoco por la de Fetal Medicine. Por eso tenemos que uniformizar. Si no, en un mismo peso va a estar informándose con diferente percentil de peso. Otra cosa, la doctora ha tocado nuevamente lo que llamamos a insistir. Dejemos de informar en edad biométrica. Hay que hacer rutina de informar en edad real, ya sea usando la primera ecografía. Para eso pedimos apoyo a los médicos de la consulta para que en el primer contacto con el personal, con la paciente, establezcan una fecha de última regla válida, estimada, o una fecha de parto estimada por la ecografía precoz, que también hay necesidad de ubicar, si es que la vamos a usar por su confiabilidad. Entonces hay situaciones que son, podría decirse, minucias para el ámbito europeo, pero en nuestro ámbito están repercutiendo significativamente. Ya la doctora nos ha comentado cómo le preguntan a las pacientes su fecha de última regla, las pacientes no traen información, no dicen nada, no traen ecografía, no traen el carnet lleno. Entonces, esa cuestión tenemos que subsanarla porque la precisión de la edad gestacional es un asunto prioritario en nuestro país, ya que lo usamos no solamente para determinar el RFIU, que explica un porcentaje significativo de muerte, sino también para el manejo de los embarazos prolongados, a término tardío, complicaciones como preeclampsia, colestasis, diabetes, o todo lo que uno tenga una condición de riesgo que podría ameritar una culminación a las 34 semanas, por ejemplo, de edad que tiene una mayor maduración pulmonar siendo prematuros, ¿ya? Son cuestiones que también tienen que tocarse. Por ejemplo, muchas veces asignamos una alta posibilidad de cromosomopatía cuando el fémur es apenas corto, y
y en un bebé que tiene todo el contexto de RCO de causa placentaria, como utilidades altas, preeclampsia. Hay tablas que salen menor de percentil 5 y uno no sabe específicamente en qué punto está. Puede estar en el percentil 0.5 o en el percentil 4. Entonces ahí hay necesidad de ingresar datos, el dato que uno tiene en un calculador específico que lo puede encontrar, por ejemplo, en la web de Perinatology, en el cual ingresa el dato, el salto de la edad de gestación, ingresa la medición y automáticamente obtiene el percentil específico de ese fémur en base a Halo o en base a Chitti y le sale cuántas desviaciones estándar. Es decir, no es lo mismo, estando por debajo del percentil 5, tener una desviación estándar de -3 a una desviación estándar de -1.8, por ejemplo. Los dos pueden estar menor del percentil 5, pero uno es un extremo que implica una displasia esquelética o un alto riesgo de una cromosomopatía, mientras que el otro es parte del RCU. Es decir, también hay un abdomen corto, hay una circunferencia cefálica corta y por ende hay un fémur corto, en el contexto de un RCU placentario que no tiene nada que ver con un trastorno cromosómico ni displásico esquelético. Es decir, en esos puntos tenemos que ser un poco más precisos. Eso quería comentarles. Gracias. Muchas gracias, doctor Castillo, por su aporte en esta sesión. Estoy viendo que no hay aparentemente más preguntas en el chat. Un segundo, por favor, para revisar. Muy bien. Entonces, veo que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, o mientras van pensando en las preguntas, una breve comunicación solamente para recordarlo, lo mencionado ya por el presidente de la Sociedad Doctor Castillo, ¿no? Un llamado a todos los socios para estar activos, ya que en la siguiente sesión, que va a ser la quinta sesión en fecha 15 de agosto, se va a continuar con lo que es el proceso del comité, de la conformación, del comité electoral, y obviamente también para que se puedan ejercer varios derechos. Sería importante que nuestros socios se encuentren activos. ¿No hay más preguntas? Bueno, yo quería recalcar, ¿no? Lo importante de la charla que la doctora Ballenas nos ha dado el día de hoy. En primer lugar, nos ha presentado todo lo que tiene que ver con la biometría, que sobre todo ha permitido precisar aspectos tan básicos que a veces sobre todo los médicos jóvenes, nuestros señores médicos residentes, ¿no? Algo que a veces lo hacen por hacer, como mencionaba la doctora, en el día tiene criterios precisos y estandarizados, los cuales hay que respetar. Eso es uno. Todos, ya también lo comentó el doctor Castillo, ¿no? Esto es importante, ¿no? Es importante realizar una buena biometría y manejo de nuestros pacientes. Por ejemplo, diabetes, RCU, preeclampsia, entre otros, como también para el manejo del parto, ¿no? De repente una paciente que viene una cesárea anterior, de repente para evaluar bien cuál va a ser el parto, después también el día, por ejemplo, la terminación se tendrá a afectar con todos los criterios que la doctora Ballenas nos ha precisado bien el día de hoy. Asimismo, la doctora nos ha comentado, ¿no?, acerca de cuáles son las recomendaciones actuales para poder precisar, para poder calcular lo que es el ponderado fetal. Ya nos ha comentado que podemos usar indistintamente Pablo 3 o Pablo 4, a pesar de que la tendencia, según recomendaciones recientes, la doctora nos ha dicho es Pablo 3. Finalmente, yo me quedo con dos cosas importantes que debe ser tanto para los jóvenes como también para los colegas que ya tienen un poco más de experiencia. La doctora ha dicho, no solamente es medir por medir, sino también debemos aprovechar esta biometría
decíamos a los pacientes para diagnosticar, como ha dicho la doctora. Me parece muy importante eso. Y lo otro que también ha comentado la doctora, ¿no? Sobre todo para los médicos un poco más jóvenes y también para los no tan jóvenes, pero que a veces nos cuesta a veces un poquito cambiar el chip de cosas que hemos aprendido de más antes, que solamente usemos el ultrasonido, ¿no? Para calcular la funcional solamente si es que no hay una FRU confiable o si no hay una ecografía del primer trimestre, ¿no? Entonces, creo que son cosas básicas que debemos recordar de la brillante presentación de la doctora Ballenas, a la que yo reitero nuevamente mi agradecimiento por su ponencia, ¿sí? Muy agradecido, ella accedió a colaborar con nosotros de manera muy amable y yo quedo muy agradecido por eso con ella. Igual también un agradecimiento al doctor Castillo por invitarnos a la moderación. Y si no hay más preguntas, no veo más preguntas en nuestro chat, ¿no? Gracias, doctora Ballena, por su presentación. Y me parece que el doctor Castillo está nuevamente levantando la mano. Sí, bueno, hay una pregunta que siempre surge en cuanto a con qué tabla de referencia comparamos el crecimiento en la altura. Entonces, siempre va a ser un debate en el sustento de que hay publicaciones que dicen que la altura significativa, llámese más de 3.000, 4.000 metros, sí afecta el crecimiento en relación al crecimiento a nivel del mar. Y hay otras posturas que dicen que, bueno, en ese nivel de altitud, ese es el patrón de crecimiento de esa población y por ende no deberían ser catalogados como déficit de crecimiento o restricción de crecimiento intrauterino. Va a persistir un debate sobre eso. Hay publicaciones que sustentan a favor y en contra, y quizás nosotros no tenemos experiencia a ese nivel para ver la asociabilidad con el estado placentario, el estado de desenlace adverso múltiple, no solamente primarios como ausencia o muerte, sino quizá daño neurológico o internamiento en UCI, necesidad de emergencia, trazados cardiotocográficos. Es decir, nos falta darle mayores datos a ese grupo para sustentar si estamos a favor de que son residuos verdaderos con tolerancia diferente a un medio inhóspito como alta altitud, o son bebés que crecen adecuadamente sin tener ningún desenlace adverso en base a ese nivel de altitud. O sea, tenemos que necesitar datos para eso. No sé qué pueden opinar ustedes, colegas. Doctora Ballenas, por favor, disculpe usted, la última pregunta que acaba de llegar. Nos piden, por favor, algún comentario acerca de las tablas a utilizar en los casos de embarazo gemelar bicoriónico y monocoriónico. Sí, con respecto a gemelares, también por mucho tiempo hubo debate al respecto si es que los gemelares deberían tener sus propias tablas, pero también lo que se vio al respecto es de que, y una postura la que sinceramente yo también comparto, es de que finalmente cuando en un embarazo gemelar hay una mayor incidencia de RCU si consideramos las tablas convencionales. Y esto porque cuando un bebé en un embarazo múltiple está creciendo más pequeño, es básicamente por un tema mecánico. Es decir, no es porque el bebé genéticamente esté predispuesto a ser más pequeño por ser un gemelo, porque tenemos que recordar básicamente el diagnóstico teórico de RCU, no el operacional, que es aquel bebé que no está alcanzando su potencial genético de crecimiento, es decir, aquel bebé que estaba destinado a pesar 3,5 kilos y que por algún motivo está pesando solamente 3 kilos. Entonces, en el caso de un gemelar, un gemelo puede quedarse más pequeño básicamente porque por un tema mecánico o en el embarazo monocorial por una complicación directa de compartir su placenta. Entonces, de vuelta, no debemos de normalizar algo que está haciendo, que está afectando el crecimiento del bebé, ¿no? Entonces, también hay un debate con respecto a eso, pero a título personal, yo voy más a una postura en la cual se deben de considerar tablas, las tablas de cualquier bebé también para los gemelares, ¿no? En la Fundación de Medicina Fetal también se utiliza la misma conducta, ¿no? Las mismas tablas para los gemelares.
Perfecto. Muy agradecido, doctora. De repente, doctora, algunas palabras finales de despedida para ir cerrando nuestra sesión. Sí, bueno, o sea, como también el doctor Castillo menciona, hay ciertas acápites que finalmente no están del todo resueltos, entonces eso hay que verlo como una oportunidad de hacer investigación. Hay una gran falta de investigación a nivel de países latinoamericanos, especialmente, por ejemplo, en zonas de altitud, entonces ese hueco de datos que sea una oportunidad para poder justamente hacer estudios que nos ayuden a ver en general cómo esta data internacional se acopla a nuestra realidad, ¿no? No solamente por un tema de vuelta, circunstancias de altitudes, sino también por un tema de socioculturales que básicamente van a impactar también la realidad y finalmente los outcomes tanto en la mamá como en el bebé. Entonces ver cómo esa data internacional se acopla a nuestra realidad, ¿no? Y de vuelta ser muy, muy acuciosos con el tema de las cosas que pueden ser consideradas básicas como la biometría fetal. Doctor Cuevas, su micrófono está en silencio. Gracias, doctor. Disculpe, doctor. Muchas gracias. Bueno, doctor, entonces agradezco por su brillante participación, doctorita, muy amable, en verdad nos ha hoy día honrado con esta ponencia, que es muy importante. Le envío un abrazo a la distancia y en nombre de la Sociedad Perú Corazón Unido, agradezco a todos por su presencia también y no olvidar lo que lo comentado acerca de la siguiente edición que va a ser para el día 15 de agosto y nuevamente un llamado a todos los socios a estar activos. Sin más, muchas gracias por su presencia a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Gracias, doctora Villenas. Buenas noches. Gracias.